Las anomalías cromosómicas numéricas pueden originarse por la pérdida o la ganancia de uno o varios cromosomas. Estos tipos de anomalías congénitas se dan al existir un número de cromosomas diferente al regular número diploide presente en las células del cuerpo humano. A causa de esto se va a originar el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome de doble Y o también conocido como el síndrome de supermacho y por último el síndrome de triple X. Bueno, empezaremos a hablar acerca del síndrome de Klinefelter. Este se presenta de forma aleatoria debido a una alteración en la división celular durante el desarrollo fetal del individuo. En la mayoría de los casos se debe a la alteración de la meiosis I paterna y el resto de errores en la meiosis I o II materna. Por lo que, debido a estos sucesos, en vez de que cada cromosoma hijo se regrese independientemente a uno de sus polos, estos suelen dirigirse a uno mismo, o bien los cromosomas permanecen en el uso mitótico, produciéndose así el anclamiento de un cromosoma X de más al par de cromosomas XY, siendo Y el que va a determinar el sexo del individuo, en este caso el masculino. Este tipo de síndrome se va a poder evidenciar luego de la pubertad cuando exista escasez de testosterona, que es la que le va a promover la masculinización y producto de que no exista la suficiente debida cantidad va a provocar la esterilización en la mayoría de los casos, ya que los túbulos que contienen los espermatogonios son menos del 5% en contraste con el porcentaje normal que es un 80%. Además van a presentar hombros estrechos, caderas más anchas, piernas largas, ginecomastia, testículos pequeños y dificultad con el aprendizaje. Es Manuel Amado y a continuación vamos a hablar sobre el síndrome de Turner. Este es un trastorno cromosómico que se determina cuando hay una ausencia total del cromosoma X o cuando está incompleto. Es una enfermedad no heredable que afecta principalmente el desarrollo de las niñas. En la mayoría de los casos, los embarazos que presentan esta anomalía terminan en aborto antes del primer trimestre. Entonces veamos la etiología. El fallo se da mayormente en la meiosis o en las primeras divisiones mitóticas del tejido embrionario. Por esta razón, algunas mujeres nacen con el cromosoma X incompleto o con su ausencia total. En otros casos, las mujeres pueden llegar a tener células con los dos cromosomas X, mientras que en otros pueden tener solamente uno. La constitución cromosómica más frecuente en esta anomalía es 45X y carece de un segundo cromosoma sexual. Sin embargo, alrededor del entre un 50% de los pacientes presentan otros cariotipos, como podemos observar aquí en la tabla. La constitución cromosómica es importante desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, los pacientes con IXQ son similares a los que tienen el clásico 45X, pero los pacientes con una deleción de XP presentan baja estatura y malformaciones congénitas, y los pacientes que tienen una deleción en XQ suelen mostrar una difusión gonadal. Fenotipo. Estos pacientes por lo general son de estatura baja. También pueden presentar digenesia gonadal, un cuello ancho. La implantación posterior del cabello suele ser baja. El tórax es ancho con pezones muy separados. También pueden presentar riñones en herradura, artritis, osteoporosis y escoliosis. Un edema en el dorso de los pies al momento del nacimiento es un diagnóstico útil para esta enfermedad, y la inteligencia de estos pacientes no suele ser afectada en la mayoría de los casos. Bueno, ahora yo, Valentina Rangel, voy a hablar sobre el síndrome de Doble-Y, o también conocido como síndrome del supermacho. Esta es una trisomía de los cromosomas sexuales, donde el hombre recibe un cromosoma Y extra, provocando el cariotipo 47XYY. Se tiene registro del mismo desde el año 1961 y se presenta en 1 de cada 1000 nacimientos. Su incidencia no está relacionada con la edad de los progenitores y no suele ser hereditario. Usualmente ocurre como un evento aleatorio en la formación del espermatozoide producto de la no disyunción paterna, una falla de división celular en la fase 2 de la meiosis. En consecuencia, un espermatozoide con una copia adicional del cromosoma Y. Los hombres y niños con este síndrome presentan una elevada estatura, 10 centímetros más que la promedio.
El crecimiento acelerado se da durante la fase media de la infancia y durante esta etapa presentan problemas de conducta, trastorno del espectro autista leve y problemas con el desarrollo del lenguaje. Generalmente los adultos con este síndrome son fértiles y no tienen tendencia a procrear hijos con su cariotipo. En muy pocos casos también se ha registrado acné noduloquístico severo en adolescencia, criptorquidia, clinodactilia y sinostosis radiocubital, lo que provoca problemas en la movilidad de sus manos debido a la fusión de los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Este síndrome no tiene cura y puede ser diagnosticado mediante un examen denominado screening prenatal no invasivo, que se le realiza a la mujer embarazada a partir de las semanas 8 a 10 de gestación, donde se analiza el ADN del feto que corre por la sangre materna. La trisomía X se trata de una aneuploidía de los cromosomas sexuales en el cual la mujer presenta un cromosoma X de más, como se puede observar en este cariotipo. En los niños, el síndrome de triple X tienden a tener tasas más altas de retrasos motrices y del habla, presentan trastornos tales como el déficit de atención, trastornos de humor u otros. También se presentan rasgos físicos como el hipertelorismo, que es el aumento de la distancia que separa las paredes internas de la órbita derecha e izquierda, pliegues epicánticos. Se trata de un pliegue del párpado superior que cubre la esquina interna del ojo, hiperextensibilidad articular, dedos superpuestos, hendiduras palpebrares oblicuas hacia arriba, clinodactilia, pie plano y tórax infundibuliforme. La trisomía X se produce por un evento de no disyunción en el cual los cromosomas X no se separan durante la división celular, ya sea en la gametogénesis o después de la concepción. Al igual que con otras trisomías, se ha visto que la trisomía X tiene una correlación estadísticamente significativa con la edad materna avanzada. Quiere decir que mientras más edad tenga la mamá, pueden ocurrir más defectos durante la meiosis o simplemente puede ocurrir una no disyunción en la meiosis. Para diagnosticar este síndrome se procede a realizar un cariotipo para, ¿qué es esto? Para verificar cada uno de los cromosomas. Se pueden hacer exámenes para evaluar los niveles de la hormona luteinizante y folículo estimulante, además de que se pueda hacer un ultrasonido para verificar el tamaño de los órganos genitales. En pacientes que se le ha detectado esto en el periodo prenatal, es importante que se cree un control para evitar problemas futuros. Anomalías cromosómicas estructurales. Estas aquí pueden originarse por la ganancia o pérdida del material genético y por la alteración de su forma o del patrón de bandas. Las anomalías cromosómicas se producen ya sea porque existe mucho o poco material cromosómico y generalmente se producen al azar en hijos con padres normales. Se subdivide en cromosómicas estructurales equilibradas y cromosómicas estructurales desequilibradas. Las cromosómicas estructurales equilibradas son la inversión, la translocación recíproca y la translocación robertsoniana. La inversión es cuando un segmento del cromosoma cambia de sentido y la translocación es cuando se produce después de la rotura de un cromosoma intercambiando el material entre dos o más cromosomas. Las alteraciones cromosómicas estructurales desequilibradas son la elección, la duplicación, el cromosoma en anillo y la isocromosoma. La elección es la falta o eliminación de un segmento de un cromosoma y puede ser intersticial o terminal. La duplicación es la ganancia de un segmento de cromosoma en anillo, se forma cuando el extremo de uno de los brazos del cromosoma se une con el extremo de otro brazo. Y la isocromosoma es cuando es un cromosoma normal en el que ha perdido un brazo y el otro se duplica de manera especular. El síndrome de X frágil es un trastorno dominante ligado al sexo con una discapacidad intelectual de leve a grave que pudiera asociar trastornos conductuales y de rasgos físicos característicos. También conocida como el síndrome de Martin-Iver, fue descubierto en el año 1943 gracias a los médicos del mismo nombre. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos la etimología, que es un síndrome con una anomalía
presentada en la tripleta citosina guanina guanina del gen FMR1, el cual codifica para la proteína FMRP, en la cual está el error. Su incidencia es de 1 a cada 4.000 hombres y de 1 a cada 100.000 mujeres. Tiene características fenotípicas especiales como cara alargada, frente prominente, estrabismo, orejas prominentes y mentón prominente. Como podemos observar aquí, se encuentra el locus del gen, el cual es XQ27,3.